Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Daniel Benavides. Soy estudiante de lenguas extranjeras en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Bueno, para comenzar, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema muy histórico, que es la corrupción. Entonces nosotros vamos a hablar, primero que todo, vamos a hablar de la corrupción y su historia, de dónde viene. Luego vamos a hablar, obviamente, de la corrupción aquí en nuestro país. Y vamos a seguir hablando también de temas como la época colonial, el siglo XIX y comienzos del siglo XX, segunda mitad del siglo XX. Y por último, la corrupción contemporánea. Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la corrupción en la antigüedad, ¿no? Bueno, también en este caso vamos a tocar la corrupción, entendida como el uso indebido del poder para beneficio propio. Entonces, bueno, la corrupción es un fenómeno que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Es más, se dice que esto viene desde las civilizaciones como en Egipto, Mesopotamia, la Grecia y Roma. Ya existían registros de corrupción en aquel momento. Por ejemplo, hay muchos casos donde habían funcionarios quienes aceptaban sobornos o manipulaban decisiones judiciales o desviaban recursos públicos, ¿no? Como por ejemplo en Roma, un ejemplo sería el soborno era común en los cargos públicos eh, y durante también en las elecciones, ¿no? Entonces ya en esa época se debatía sobre el abuso del poder y también pues y su impacto en la justicia o en la equidad, ¿no? Pues o sea, siempre ha sido este un tema que, por ejemplo, siempre ha existido la corrupción y ya es desde hace mucho tiempo, incluso desde de mucho antes que nosotros podamos imaginar. Bueno, también vamos a hablar una breve, una pequeña parte sobre la Edad Media, ¿no? Bueno, durante este tiempo la corrupción estuvo estrechamente relacionada con el poder de la iglesia y la monarquía, ¿no? Como ustedes saben, pues la iglesia siempre ha sido, me atrevo a decirlo aquí en este video, un negocio, ¿no? Y pues siempre ahí ha controlado a las personas y todos los recursos, eso es una corrupción muy grave. Además también muchos señores feudales utilizaban su autoridad para enriquecerse mediante impuestos abusivos o a favores ilegales. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, no sé, algún campesino en aquel momento sembraba algo, entonces la mayoría de las ganancias tenían que ser para los señores feudales o para el rey, ¿no? Entonces aquí ya se comienza a ver esa corrupción y ¿y ese qué? Y ese uso indebido del poder en beneficio propio. Bueno, ahora sí pasemos a hablar sobre nuestro país, que es lo que lo que más nos importa actualmente, ya que pues sabemos Colombia es uno de los países donde hay demasiada corrupción. Tenemos un gran país, pero lastimosamente pues hemos estado presenciando la corrupción en nuestro país y eso hace que seamos podríamos ser unos países desarrollados, pero aún somos subdesarrollados y la corrupción pienso que es la principal causa de por qué nosotros estamos así, ¿no? Bueno, entonces, vamos a comenzar con la época colonial, cuando llegaron los españoles. Bueno, ustedes saben que llegaron los españoles, llegaron acá, encontraron nuestro oro, mataron a nuestros indígenas y prácticamente nos saquearon, ¿no? Entonces, bueno, durante la época de colonización española, los funcionarios enviados desde Europa muchas veces utilizaban sus cargos para enriquecerse, cobrando tributos excesivos, desviando los recursos del Estado o explotando a los pueblos indígenas, como anteriormente lo mencioné, ¿no? Esta práctica sembró una cultura de impunidad y privilegios que aún persiste en ciertos sectores del poder, ¿no? Aún sigue desde esa historia. Siempre ha habido esa escala. Acá está la clase alta y acá la clase baja. Entonces, eso es una gran problemática. Bueno, ahora vamos a seguir con el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Bueno, tras la independencia de Colombia heredó un sistema administrativo muy débil porque, pues, como sabemos, eh, o sea, todo quedó devastado, se perdió mucha gente y entonces ahí fue donde los intereses personales o de partido primaban sobre el bien común. Entonces, por ejemplo, quedó el conflicto entre liberales y conservadores, ¿no? Que no solo causaron guerras civiles, sino que también, pues, el poder y la corrupción
pues la tenían ciertos partidos, ¿no? Entonces los conservadores eran como los que tenían el poder en aquel momento y los liberales eran los que siempre pues estaban abajo. Entonces pues ahí ya se comenzó a ver esa brecha. Bueno, ahora seguimos con la segunda mitad del siglo XX. Bueno, durante este periodo, con el crecimiento del Estado y el inicio de grandes proyectos e infraestructura, la corrupción se institucionalizó aún más, ¿no? La falta de controles eficaces y politización de las entidades públicas generaron espacios, pues, donde el poder fue usado para otorgar contratos amañados o empleos por favores. Bueno, entonces también aquí, en este siglo, nace algo muy importante y algo que ha marcado mucha historia en nuestro país, ¿no? Nace el narcotráfico. Como sabemos, pues especialmente en los años 80, nace el narcotráfico y también corrompió profundamente las estructuras del Estado. Y por ejemplo, el dinero del crimen organizado, pues como sabemos, o sea, mucho dinero de corrupción del narcotráfico pues fue usado en nuestro país, en la política, como para hacer campañas, entonces ahí ya se comenzó a ver la corrupción en nuestro país y mucho más porque pues como sabemos siempre se trató de eliminar la corrupción en nuestro país y siendo pues esta vez desde el narcotráfico, ¿no? Entonces bueno y pues actualmente en nuestra corrupción contemporánea en el siglo XXI, Colombia ha sido testigo de escandalosos de gran magnitud, ¿no? Podemos ver como escándalos como lo de Odebrecht, la corrupción en la gestión de obras públicas sobre los sobrecostos del sector de la salud. Y bueno, hoy en día hemos visto que pues nuestro país está atravesando una problemática muy grave, ¿no? Porque hay demasiada corrupción, por ejemplo, y lo que más nos preocupa a nosotros como estudiantes, pienso que es la corrupción que hay en la educación, ¿no? Porque están robando se están robando los fondos para la educación y cada vez se van acabando las universidades, cada vez para pagar una universidad es mucho más caro, entonces, o sea, estamos demasiado mal, sinceramente. Bueno, los impactos en Colombia son, bueno, por encimita, como por los más importantes serían los sociales, económicos, políticos y culturales, ¿no? Bueno, en lo social la corrupción ha impedido el acceso equitativo de servicios básicos como salud y educación, como lo mencioné anteriormente. En cuanto a lo económico, se calcula que Colombia pierde billones de pesos al año por corrupción, ¿no? Dinero que podría invertirse en el bienestar de la población. Por ejemplo, entonces aquí tenemos un grave problema, ¿no? Que, por ejemplo, en los puentes. Entonces, vamos a mencionar un caso muy conocido aquí en Colombia, que es el puente Chirajara, ¿no? Eso es bajando hacia Villavicencio. O sea, invirtieron tanta plata, pero obviamente de esa plata se bajaron por ahí la mitad. E invirtieron y metieron cosas malas. Y pues por este motivo, pues ese puente cayó, ¿no? Bueno, actualmente se volvió a hacer, ya está listo. Tengo prueba de ello porque he bajado hacia la ciudad de Villavicencio y pues ya está terminado. Aún así, o sea, se ve mucha la corrupción, demasiada. Bueno, en cuanto a lo político, ha generado apatía política, ¿no? Baja participación ciudadana y crisis de legitimidad institucional. Bueno, en cuanto a esto, pues siempre sabemos que cuando hay campañas, cuando hay votaciones, se ve mucho la corrupción. ¿Por qué? Porque entonces llega una persona, un alcalde, llega a un pueblo, a una familia necesitada. Entonces, ¿qué le dice? No, que yo le doy tal cosa, le compro con esto, tomo un tamal. Y entonces dejamos nuestro voto o sea, perdemos nuestro criterio como ciudadanos, ¿no? Como colombianos y nos dejamos comprar muy fácil. Bueno, en cuanto a lo cultural, la normalización del vivo, del que va de normas o consigue favores por contactos, sigue afectando los valores democráticos, ¿no? Entonces, pues esto lo que se refiere básicamente es porque, por ejemplo, no sé, bueno, hay una persona con muchas capacidades en su mente para un empleo, pero no, llega otra persona que no tiene mucha experiencia o que no sabe mucho, pero como tiene palanca o tiene rosca, como decimos aquí en Colombia, entonces, pues obviamente él va a ser el primero en conseguir este empleo. Bueno, estas son como algunas de las más básicas, de la más importante. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video y hasta luego.